Página 48 de 180. Breve historia del neoliberalismo, David W. Harvey, 2005. Capítulo 2. La construcción del consentimiento. 2.3. Privatizarlo todo es necesario. Establecer la cartografía de la expansión de las ideas es siempre una tarea ardua, pero en 1990 prácticamente la mayoría de los departamentos de economía de las universidades más importantes dedicadas a la investigación, así como también las escuelas de estudios empresariales, estaban dominadas por formas de pensamiento neoliberal. La importancia de este hecho no debería subestimarse. Las universidades estadounidenses dedicadas a la investigación eran y son campos de entrenamiento para muchos estudiantes extranjeros que se llevan a sus países de origen lo aprendido. Las figuras clave de la adaptación de Chile y de México al neoliberalismo fueron, por ejemplo, economistas formados en Estados Unidos, así como también a las instituciones internacionales en las que se integran como el FMI, el Banco Mundial y la ONU. En mi opinión, la clara conclusión es que durante la década de 1970, el ala política del sector corporativo nacional, en palabras de Edsall, organizó una de las campañas más destacables en la búsqueda de poder habida en tiempos recientes. A principios de la década de 1980, había ganado un grado de influencia y de poder próximo al que tenía durante los prósperos días de la década de 1920, 76. Y en 2000 había utilizado esa posición privilegiada para volver a situar su porcentaje de la riqueza y de la renta nacional en niveles que tampoco se veían desde la década de 1920. En Gran Bretaña, la construcción del consentimiento se produjo de modo muy diferente, 77. Lo que ocurría en Kansas era muy distinto de lo que pasaba en Yorkshire. Las tradiciones políticas y culturales eran muy dispares. En Gran Bretaña no hay una derecha cristiana a la que dirigirse o a la que movilizar detrás de una mayoría moral. El poder corporativo era poco inclinado a apoyar un abierto activismo político, sus contribuciones a los partidos políticos eran mínimas, y en su lugar prefería ejercer su influencia a través de las redes de clase y de privilegios que desde hacía largo tiempo conectaban el gobierno, la academia, el poder judicial y el inamovible funcionariado, que en aquellos momentos todavía conservaba su tradicional independencia, con los líderes industriales y financieros. La situación política también era radicalmente distinta, puesto que el Partido Laborista había sido concebido desde hacía mucho tiempo, como un instrumento de poder de la clase obrera al servicio de fuertes sindicatos, a menudo muy combativos. En consecuencia, la estructura del estado del bienestar que se había desarrollado en Gran Bretaña era mucho más elaborada y extensa de lo que jamás se podría haber soñado en Estados Unidos. Los pesos pesados de la economía, el carbón, el acero y la industria automovilística, estaban nacionalizados, y una gran parte de las viviendas disponibles pertenecían al sector público. Además, desde la década de 1930, el Partido Laborista había cimentado significativos reductos de poder en el ámbito del gobierno municipal, estando el Ayuntamiento de Londres, presidido por Herbert Morrison, a la vanguardia de este proceso desde la década de 1930. Los vínculos de solidaridad construidos a través del movimiento sindical y de los gobiernos municipales, eran rotundamente manifiestos. Incluso el Partido Conservador, durante los largos periodos en los que asumió el poder después de la Segunda Guerra Mundial, se abstuvo mucho de emprender ningún intento de desmantelar el estado de bienestar que había heredado. El gobierno laborista de la década de 1960 se había negado a enviar tropas a Vietnam, lo que salvó al país de sufrir los traumas domésticos directos que hubiera generado la participación en una guerra impopular. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña había accedido, si bien de manera reacia,
y en algunas ocasiones no sin una violenta lucha y sin los bruscos empellones de Estados Unidos, a llevar a cabo la descolonización, y después de la malograda aventura de Suez en 1956, fue progresivamente despojándose, también con frecuencia a regañadientes, de buena parte del manto del poder imperial directo. La retirada de sus fuerzas del este de Suez en la década de 1960 fue una señal importante de este proceso. A partir de entonces, Gran Bretaña en la mayoría de las ocasiones iba a participar como un socio subalterno dentro de la OTAN bajo el paraguas imperial de la potencia estadounidense. Pero Gran Bretaña seguía efectivamente protegiendo su presencia colonial en gran parte de lo que había sido su imperio y de este modo con frecuencia se veía envuelta en disputas con otras grandes potencias, como, por ejemplo, en la sangrienta guerra civil de Nigeria tras la tentativa de Biafra de separarse. La cuestión de las relaciones y de la responsabilidad de Gran Bretaña hacia sus excolonias fue a menudo tensa, tanto en casa como en el extranjero. Las estructuras neocoloniales de explotación comercial se vieron en múltiples ocasiones intensificadas en lugar de erradicadas. Pero las corrientes migratorias que fluían desde las excolonias hacia Gran Bretaña comenzaban a devolver a la metrópoli las secuelas del imperio por nuevos caminos. El vestigio más importante de la presencia imperial británica fue la continuación del papel de la City de Londres como centro de las finanzas internacionales. Durante la década de 1960, esto cobró una progresiva importancia a medida que el Reino Unido se apuraba para proteger y reforzar la posición de la City respecto a las potencias emergentes del capital financiero global. Este proceso generó una serie de contradicciones importantes. La protección del capital financiero, a través de la manipulación de los tipos de interés, en la mayoría de las ocasiones entraba en conflicto con las necesidades del capital industrial doméstico, provocando, pues, una división estructural dentro de la clase capitalista, y, en ocasiones, impedía la expansión del mercado doméstico, restringiendo el crédito. El compromiso de mantener una libra fuerte socavaba la posición de la industria del país en el mercado de las exportaciones y contribuyó a generar las crisis de la balanza de pagos registradas en la década de 1970. Asimismo, afloraron contradicciones entre el liberalismo embridado, vigente en el ámbito interno, y el liberalismo del libre mercado del capital financiero con base en Londres que operaba en la escena mundial. La City de Londres, el centro financiero, había favorecido durante largo tiempo las políticas monetaristas en detrimento de las keynesianas y, por lo tanto, formaba un bastión de resistencia frente al liberalismo embridado. El estado del bienestar construido en Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial nunca fue del agrado de todos. A través de los medios de comunicación circulaban fuertes corrientes críticas, con el sumamente respetado Financial Times a la cabeza, que cada vez estaban más subordinadas a los intereses financieros. El individualismo, la libertad y los derechos se describían como términos opuestos a la asfixiante ineptitud burocrática del aparato estatal y al opresivo poder sindical. Estas críticas se generalizaron por todo el país a lo largo de la década de 1960 y se hicieron todavía más enérgicas durante los días grises del estancamiento económico que marcó la década de 1970. La gente temió entonces que Gran Bretaña se estuviera convirtiendo en un estado corporativista, abocado a una gris mediocridad. 78. La corriente subterránea de pensamiento representada por Hayek, constituía una oposición viable, y contaba con defensores en las universidades y, lo que es más importante, dominaba el trabajo del Institute of Economic Affairs, fundado en 1955, en el que Kate Joseph, que posteriormente se convertiría en uno de los asesores fundamentales de Margaret Thatcher, saltó con éxito a la escena pública en la década de 1970. La fundación del Centre for Policy Studies, 1974, y del Adam Smith Institute,
1976, y el progresivo compromiso de la prensa con la neoliberalización durante la década de 1970, afectaron de modo significativo al clima respirado entre la opinión pública. El temprano auge de un significativo movimiento juvenil, inclinado a la sátira política, y la llegada de una desenfrenada cultura pop al marchoso Londres de la década de 1960 eran una burla, a la vez que un desafío, a la estructura tradicional de las entretejidas relaciones de clase. El individualismo y la libertad de expresión se convirtieron en objeto de disputa y el movimiento estudiantil de tendencias izquierdistas, influido en muchos sentidos por las complejidades que entrañaba acomodarse al arraigado sistema de clases británico así como también a su herencia colonial, se convirtió en un activo elemento dentro de la política británica, de modo muy similar a como ocurrió en otros lugares con el movimiento del 68. Su actitud irreverente hacia los privilegios de clase, ya se tratara de los aristócratas, los políticos o los burócratas sindicales, iba a fundar el posterior radicalismo del giro posmoderno. Y el escepticismo respecto a la política iba a preparar el camino para la actitud de sospecha hacia todas las metanarrativas. Aunque había muchos elementos a partir de los cuales poder construir el consentimiento para efectuar el giro neoliberal, no cabe duda de que el fenómeno Thatcher no habría emergido, y mucho menos con éxito, si no hubiera sido por la seria crisis de acumulación de capital experimentada durante la década de 1970. La estanflación estaba perjudicando a todo el mundo. En 1975 la inflación se disparó hasta alcanzar el 26% y las cifras del desempleo superaron el millón de trabajadores, véase figura 1.1. Asimismo, las industrias nacionalizadas estaban drenando los recursos del tesoro público. Esto desató un enfrentamiento entre el Estado y los sindicatos. En 1972 los mineros británicos, una industria nacionalizada, declararon su primera huelga desde 1926, tal y como volverían a hacer en 1974. Los mineros siempre habían estado en la vanguardia de las luchas obreras británicas. Sus salarios no crecían en sintonía con el ritmo de crecimiento de la acelerada inflación, y la opinión pública simpatizaba con ellos. El gobierno conservador, en medio de cortes en el suministro de energía eléctrica, declaró el estado de emergencia, decretó una jornada laboral de 3 días a la semana y buscó el apoyo de la opinión pública en contra de los mineros. En 1974, el gobierno convocó elecciones con el objetivo de obtener el respaldo público para su posición. Perdió, y el gobierno laborista que regresó al poder, pacificó la huelga alcanzando un acuerdo en términos favorables para los mineros. Sin embargo, la victoria fue pírrica, 79. El gobierno laborista no podía permitirse los términos del acuerdo y sus aprietos fiscales se multiplicaron. El elevado déficit presupuestario se vio acompañado por una crisis en la balanza de pagos. Al solicitar los créditos del FMI entre 1975 y 1976 se encontró ante la disyuntiva de optar o bien por someterse a las restricciones y la austeridad presupuestarias ordenadas por el Fondo Monetario Internacional, o bien declararse en quiebra y sacrificar la integridad de la libra esterlina, lo que suponía asestar un golpe mortal a los intereses financieros de la City de Londres. Se optó por el primer camino y se implementaron recortes presupuestarios draconianos en los gastos del sistema de bienestar, 80. El gobierno laborista actuó en contra de los intereses materiales de sus partidarios tradicionales, pero seguía sin solucionarse la crisis de acumulación y de estanflación. De manera infructuosa, trató de enmascarar las dificultades apelando al ideal corporativista, en el que se supone que todo el mundo debe sacrificar algo por el bien de la entidad política a la que se pertenece.
Sus partidarios se rebelaron abiertamente y los trabajadores del sector público iniciaron una oleada de huelgas salvajes durante el periodo que se conoció como el invierno del descontento de 1978. Los trabajadores hospitalarios dejaron de prestar servicios, y la atención médica tuvo que ser severamente racionada. Los sepultureros en huelga se negaban a enterrar a los muertos. Los camioneros también se declararon en huelga. Únicamente los enlaces sindicales tenían la facultad de permitir cruzar las líneas de los piquetes a los camiones que transportaban bienes esenciales. La compañía británica de ferrocarriles anunció una lacónica noticia: hoy no hay trenes. Los sindicatos huelguistas parecían a punto de provocar el paro de toda la nación. 81. La prensa dominante fue sumamente crítica con los sindicatos, que eran tachados de codiciosos y alborotadores, y el apoyo de la opinión pública se fue a pique. El gobierno laborista cayó y, en las elecciones que sucedieron a su caída, Margaret Thatcher obtuvo una significativa mayoría con un mandato claro por parte de sus votantes de clase media para domesticar el poder sindical en el sector público. Los aspectos comunes entre los casos del Reino Unido y de Estados Unidos descansan, de manera más notable, en el campo de las relaciones laborales y en la lucha contra la inflación. Respecto a esto último, Thatcher puso a la orden del día el monetarismo y el estricto control presupuestario. Los elevados tipos de interés acarrearon un elevado nivel de desempleo. La tasa media de paro se situó en el 10% entre 1979 y 1984 y el Trades Union Congress perdió el 17% de sus miembros en 5 años. El poder de negociación de la fuerza de trabajo se vio debilitado. Alan Wood, asesor económico de Thatcher, indicó más tarde que las políticas efectuadas en la década de 1980 consistentes en combatir la inflación restringiendo la economía y el gasto público, eran un modo encubierto de golpear a los trabajadores. Gran Bretaña creó lo que Marx denominó un ejército industrial de reserva cuyo resultado, en su opinión, era socavar el poder de la fuerza de trabajo y a partir de ese momento permitir a los capitalistas obtener beneficios fáciles. Y en una acción que emulaba la provocación de Reagan hacia la PATCO en 1981, Thatcher provocó el estallido de una huelga de mineros en 1984 anunciando una oleada de despidos y el cierre de las minas. El carbón importado era más barato. La huelga se dilató durante casi un año y, a pesar de recabar una gran simpatía y apoyo de la opinión pública, los mineros perdieron. Se había roto la defensa de un elemento medular del movimiento obrero británico. 82. Thatcher redujo todavía más el poder sindical abriendo el Reino Unido a la competencia y a la inversión extranjera. Durante la década de 1980, la competencia extranjera demolió gran parte de la industria tradicional británica. La industria siderúrgica, Sheffield, y los astilleros, Glasgow, prácticamente desaparecieron en unos pocos años llevándose consigo una buena parte del poder sindical. Thatcher destruyó efectivamente la nacionalizada industria automovilística nativa del Reino Unido, que tenía fuertes sindicatos y tradiciones obreras militantes, y en su lugar ofreció el Reino Unido como plataforma marítima para que las compañías automovilísticas japonesas buscaran su acceso a Europa. 83. Estas empresas construyeron sus plantas en zonas rurales y contrataron a trabajadores no sindicados que acataran el régimen de relaciones laborales de Japón. El efecto global fue transformar el Reino Unido en un país de salarios relativamente bajos y con una fuerza de trabajo sumamente sumisa, en relación con el resto de Europa, en un plazo de 10 años. Cuando Thatcher dejó el poder, la incidencia de las huelgas había caído a una décima parte de sus niveles anteriores. Había erradicado la inflación, había domeñado el poder de los sindicatos, amansado a la fuerza de trabajo y, en el proceso, había construido el consentimiento de la clase media para sus políticas. Pero Thatcher tenía que librar la batalla en otros frentes.
En más de un municipio, se había desatado una magnífica acción desde la retaguardia contra las políticas neoliberales. Sheffield, el ayuntamiento de Greater London, que Thatcher tuvo que abolir en aras a conseguir sus objetivos más amplios en la década de 1980, y Liverpool, donde la mitad de los concejales tuvieron que ser encarcelados, constituyeron centros activos de resistencia en que los ideales de un nuevo socialismo municipal, si bien fueron llevados a la práctica, luego fueron perseguidos hasta ser finalmente aplastados a mediados de la década de 1980-84. Thatcher comenzó su ofensiva recortando salvajemente la financiación proveniente del gobierno central a los municipios, pero varios de ellos respondieron limitándose a incrementar los impuestos sobre la propiedad, lo que la obligó a legislar contra el derecho de los municipios a efectuar tales incrementos. Tildando peyorativamente a los ayuntamientos obreros progresistas de izquierdistas chiflados, una frase que la prensa dominada por los conservadores recogió con agrado, se planteó entonces imponer los principios neoliberales a través de una reforma de la financiación municipal. Ella propuso el poll tax, un impuesto regresivo de contribución personal, en lugar de un impuesto sobre la propiedad, que restringiría los gastos municipales a cambio de hacer pagar a cada residente. Esto provocó un gran enfrentamiento político que influyó en la muerte política de Thatcher. Thatcher también tenía la intención de privatizar todos los sectores de la economía de titularidad pública. Las ventas engordarían las arcas públicas y liberarían al gobierno de onerosas obligaciones futuras por las pérdidas de las empresas. Estas empresas dirigidas por el Estado tenían que ser adecuadamente preparadas para la privatización, lo que suponía reducir sus deudas y mejorar su eficiencia y sus costes organizativos, a menudo mediante la eliminación de empleos. La valoración de las mismas también se estructuró para ofrecer incentivos considerables al capital privado en un proceso equiparado por sus opositores a regalar las alhajas de la familia. En varios casos, las subvenciones fueron disfrazadas en el trámite de valoración de las empresas para su venta, ya que las compañías del agua, los ferrocarriles e incluso las empresas públicas en la industria automovilística y siderúrgica poseían terrenos de gran valor en sus ubicaciones originales que fueron excluidos de la tasación de las mismas, aduciendo que se trataba de empresas en funcionamiento. La privatización y los objetivos especulativos sobre la propiedad liberada iban de la mano. Pero en esta ocasión la finalidad también era transformar la cultura política ampliando el campo de la responsabilidad corporativa y personal, y estimulando una mayor eficiencia, innovación e iniciativa individual corporativa. British Aerospace, British Telecom, British Airways, el acero, la electricidad y el gas, el petróleo, el carbón, el agua, los servicios de autobuses, los ferrocarriles y una multitud de empresas estatales de menor tamaño fueron vendidas en una oleada masiva de privatizaciones. Gran Bretaña fue pionera en este camino al mostrar el modo de llevarlas a cabo de una forma razonablemente ordenada y rentable para el capital. Thatcher estaba convencida de que una vez realizados estos cambios, se tornarían irreversibles, de ahí su prisa. Asimismo, la legitimidad de todo este movimiento se vio arropada con éxito por la venta exhaustiva de las viviendas públicas a sus moradores. Este proceso incrementó enormemente el número de propietarios de viviendas en el periodo de una década. Por un lado, satisfacía el ideal tradicional de la propiedad privada individual como el sueño de la clase obrera y, por otro, introducía un dinamismo nuevo y a menudo especulativo en el mercado de la vivienda que fue muy apreciado por las clases medias, que vieron cómo crecía el valor de sus activos al menos, hasta la crisis del mercado inmobiliario de principios de la década de 1990. El desmantelamiento del estado del bienestar era, sin embargo, algo completamente distinto. Lidiar en campos como la educación, la asistencia sanitaria, los servicios sociales, las universidades, la burocracia estatal, y el sistema judicial, se reveló difícil.
En este punto, Thatcher tenía que librar la batalla contra las actitudes arraigadas y a menudo tradicionales de las clases media y alta que formaban el núcleo de sus electores. Ella pretendía desesperadamente extender el ideal de la responsabilidad personal, por ejemplo, a través de la privatización de la asistencia sanitaria, a todos los campos y recortar las obligaciones estatales. No consiguió progresar con presteza. A los ojos de la opinión pública, existían límites a la neoliberalización de todo. Por ejemplo, no fue hasta 2003 que un gobierno laborista logró, en contra de una oposición generalizada, introducir un sistema de pago de tasas en la educación superior. En todas esas áreas se demostró difícil forjar una alianza de consentimiento a favor de un cambio radical. Acerca de esta cuestión, su gabinete, así como sus partidarios, se encontraba notoriamente dividido, entre flexibles e intransigentes, y llevó varios años de lacerantes confrontaciones en el seno de su propio partido, así como en los medios de comunicación, ganar modestas reformas neoliberales. Lo más que pudo hacer fue intentar acelerar el desarrollo de una cultura empresarial e imponer estrictas reglas de vigilancia, de responsabilidad financiera, y de productividad sobre ciertas instituciones, como las universidades, que malamente podían amoldarse a las mismas. Thatcher forjó el consentimiento mediante el cultivo de una clase media que se deleitaba en los placeres de la propiedad de su vivienda, de la propiedad privada, del individualismo y de la liberación de las oportunidades empresariales. A la vez que los vínculos de la solidaridad obrera menguaban bajo la presión que se ejercía sobre ella y las estructuras del mercado laboral se veían radicalmente transformadas a través de la desindustrialización, los valores de la clase media se extendían más ampliamente para integrar a muchos de los que antaño tuvieron una firme identidad de clase. La apertura de Gran Bretaña a un mercado más libre permitió el florecimiento de la cultura de consumo, mientras la proliferación de instituciones financieras situó cada vez más en el centro de una antes sobria forma de vida británica, una cultura de endeudamiento. El neoliberalismo implicó la transformación de la antigua estructura de clase británica a ambos extremos del espectro. Además, gracias al mantenimiento de la City de Londres como un actor central en las finanzas globales, fue gradualmente convirtiendo el corazón de la economía británica, Londres y el sureste del país, en un dinámico centro de riqueza y de poder en continuo crecimiento. En realidad, no se trataba tanto de que el poder de clase hubiera sido restaurado en algún sector tradicional, como de que más bien se había reunido de manera expansiva alrededor de uno de los centros globales de operaciones financieras más importantes. Los cachorros de Oxbridge afluyeron a Londres para trabajar negociando con bonos y con divisas, amasar rápidamente riqueza y poder, y convertir Londres en una de las ciudades más caras del mundo. Aunque la revolución de Thatcher estuvo preparada por la organización del consentimiento en el seno de las clases medias tradicionales, que la auparon a 3 victorias electorales, en el plano ideológico, todo su programa, en particular en su primer mandato, estuvo mucho más impulsado por la teoría neoliberal de lo que nunca antes había sido el caso en Estados Unidos. A pesar de poseer ella misma un sólido origen de la clase media, estaba claramente entusiasmada con los tradicionales estrechos contactos existentes entre el despacho del primer ministro y los capitanes de la industria y las finanzas. Se volvió con frecuencia hacia ellos en busca de consejo y en algunas ocasiones les brindó palmarios favores infravalorando los activos del Estado para impulsar su privatización. El proyecto de restaurar el poder de clase frente al desmantelamiento del poder de la clase obrera, jugó quizá un papel más subconsciente en su evolución política. El éxito de Reagan y de Thatcher puede medirse en función de diversos criterios. 85. Pero, en mi opinión, lo más útil es hacer hincapié en la forma en que tomaron lo que hasta entonces habían sido posiciones políticas, ideológicas e intelectuales minoritarias y las hicieron dominantes. La alianza de fuerzas que ayudaron a consolidar y las mayorías que dirigieron,
se convirtieron en un legado que la generación posterior de líderes políticos encontró difícil de desalojar. Tal vez, el mayor testimonio de su éxito descanse en el hecho de que tanto Clinton como Blair se encontraran a sí mismos en una situación con un margen de maniobra tan limitado que no tuvieron más remedio que dejar que continuara el proceso de restauración del poder de clase, incluso, en contra de lo que les sugería su instinto. Y una vez que el neoliberalismo se convirtió en algo tan hondamente integrado en el mundo anglosajón, fue difícil negar su notable relevancia respecto de cómo estaba funcionando el capitalismo en general a escala internacional. Tal y como veremos, esto no significa que el neoliberalismo simplemente se impusiera en todo el mundo mediante la influencia y el poder anglo-estadounidense. El análisis de ambos casos demuestra que las circunstancias internas y la naturaleza posterior del giro neoliberal fueron muy diferentes en Gran Bretaña y en Estados Unidos y, por ende, debemos presumir que las fuerzas internas así como también las influencias y las imposiciones externas han desempeñado un papel específico también en otras partes. Reagan y Thatcher sacaron ventaja de las pistas que poseían, brindadas por Chile y por la ciudad de Nueva York, y se pusieron a la cabeza de un movimiento de clase que estaba determinado a restaurar su poder. Su genialidad consistió en crear un legado y una tradición que atrapó a los políticos posteriores en una red de constreñimientos de los que no pudieron escapar fácilmente. Aquellos que los siguieron, como Clinton y Blair, poco podían hacer más que continuar con la buena marcha de la neoliberalización, les gustase o no. Fin del capítulo 2. Página 54.